Compañeros, prosiguiendo con nuestro módulo 3, control de la planificación, ahora vamos a enfocarnos en la gestión de riesgos, identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. Nuestra empresa es la encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía en nuestro país. Por eso es muy importante que identifiquemos nuestros riesgos. Esto nos va a permitir conocer los sucesos que se pueden producir en nuestra organización y las consecuencias que pueden tener sobre los objetivos que tiene nuestra institución. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la posibilidad de que un evento futuro, incierto y no planificado pueda ocurrir y afectar el logro de los objetivos de una organización, un individuo o un proyecto. Los riesgos pueden tener consecuencias negativas que causan pérdidas o daños, o incluso positivas que generan oportunidades y desafíos. En cualquier actividad humana los riesgos son inherentes y por lo tanto es esencial identificarlos, evaluarlos y gestionarlos para minimizar sus impactos negativos o maximizar sus posibles beneficios. Hablemos de la administración de riesgos. Administrar un riesgo es un proceso que nos permite identificar, evaluar, valorar, priorizar y tomar medidas para mitigar y controlar los riesgos que pueden afectar nuestros objetivos institucionales. Es un método lógico y sistemático que están asociados con un proceso, subproceso o actividades, y esto permite minimizar pérdidas y maximizar beneficios. También es un proceso de gerenciamiento y de toma de decisiones sobre eventos que podrían suceder y sobre las consecuencias que existirían si estos suceden, así como la determinación de acciones para prevenir o reducir el impacto de los mismos, asegurando el logro de nuestros objetivos. ¿Qué objetivos tiene administrar riesgos? Primero, reducir la variabilidad de los procesos, identificar peligros, tratar los riesgos y evaluar y controlar los riesgos existentes. Ahora veamos, ¿por qué es importante gestionar riesgos? Nos permite identificar las posibles amenazas antes de que se conviertan en problemas reales. Entonces, al prever lo que puede salir mal, se pueden tomar medidas para mitigar los riesgos. Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un riesgo de incendio y tomamos medidas, compramos extintores, colocamos sistemas para prevenir este riesgo de incendio, minimizamos totalmente cualquier tipo de pérdida. En cambio, cuando sabemos que tenemos un riesgo de incendio y no tomamos ninguna medida, la pérdida puede ser total. Entonces, una organización que gestiona sus riesgos de manera eficaz genera confianza en sus clientes. Cuando hablamos de riesgos, utilizamos estos conceptos. Agente generador es el sujeto u objeto que tiene la capacidad de originar un riesgo. La causa es la razón por la que se genera un riesgo determinado y el efecto es la consecuencia que puede ocasionar la ocurrencia del riesgo. Hablemos del proceso de administración de riesgos. Primero, definimos el contexto. Luego, identificamos y documentamos los riesgos. Analizamos, evaluamos los niveles de riesgo. Después definimos si va a tener un tratamiento o no. Y administramos y comunicamos los incidentes. Luego, monitoreamos. ¿Dónde tenemos que hacer esta identificación de riesgos? ¿Desde dónde? Desde los objetivos institucionales. Luego a los macroprocesos, procesos y subprocesos y llegamos hasta el nivel de actividades. ¿Cuáles son los componentes del riesgo? Los componentes son probabilidad e impacto. Para realizar el análisis de riesgos utilizamos dos cuadros. En el cuadro número 1 tenemos unos valores predeterminados para la probabilidad.
Cuando la probabilidad de que un riesgo ocurra es alta, le damos un valor de 3. Cuando la probabilidad es media, un valor de 2. Y cuando la probabilidad es baja, le damos un valor de 1. En el cuadro número 2 está el impacto. Cuando el impacto de este riesgo es grave, le damos un valor de 20. Cuando el impacto es moderado, un valor de 10. Y cuando es leve, un valor de 5. Para evaluar estos riesgos, unimos estos dos cuadros y con base en la ubicación del riesgo en consideración a su relevancia y capacidad de respuesta involucradas. Esto nos permite comparar los resultados de la calificación del riesgo con criterios definidos, con el fin de establecer el grado de exposición de la institución, de forma que se puedan fijar prioridades para su tratamiento. Por ejemplo, cuando nuestra probabilidad de incendio, la probabilidad es muy alta, si ustedes se fijan, tiene un valor de 3. Y su impacto abajo tiene otro valor. Entonces, si el impacto es grave, le damos un valor de 20. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la probabilidad por el impacto. En este caso, la probabilidad alta de 3 multiplicamos por el impacto grave que tiene 20 y se ubica en una zona de riesgo inaceptable que da en el cuadrito que ustedes pueden ver ahí, que dice 60, la zona de riesgo inaceptable. Tenemos que evitar el riesgo. Prevenir, proteger a la institución. ¿Cómo? Tenemos que escribir una política para administrar ese riesgo. Para la identificación de riesgos, este año tenemos un formato nuevo, donde podemos visualizar ya el macroproceso, los procesos, subprocesos, las actividades con sus riesgos asociados. Esta es nuestra primera planilla que se llama causas y efectos. Tenemos las causas por las que se originan esos riesgos y los efectos que se producen por estos riesgos. Esta es la planilla de calificación y evaluación de riesgos. Es aquí donde calculamos la probabilidad y el impacto de los riesgos. Vamos a tomar un ejemplo de la dirección de planificación. Vamos a tomar el proceso de gestión de programas y proyectos. Si ustedes se fijan en la planilla, vamos a visualizar el subproceso de planificación y diseño de programas y proyectos. Este subproceso tiene dos actividades vinculadas. El primero de ellos, estudios económicos financieros. Y el segundo, gestión de financiamiento externo de programas y proyectos. El primer riesgo que se asoció a estos estudios económicos financieros fue demora en los estudios económicos financieros. Los dueños de este proceso calcularon la probabilidad y el impacto de este riesgo. Ellos sostuvieron que la probabilidad de que ocurra una demora en los estudios es muy bajo, entonces le dieron el valor de 1. Y el impacto es moderado, es tolerable, entonces le dieron un valor de 10. Y este cálculo, al final, si ustedes se fijan en la siguiente columna, salió con una calificación de 10. Entonces, se puede aceptar ese riesgo. En cambio, para la actividad de gestión de financiamiento externo de programas y proyectos, ellos asociaron el riesgo de demora en la gestión de nuevas alternativas de financiamiento. Analizando la probabilidad y el impacto, ellos dijeron que es muy probable que se dé una demora en esta gestión. Entonces le pusieron un valor de 3. Si ustedes recuerdan, el 1 era muy poco probable, el 2 es moderado y el 3 es muy probable. Entonces ellos dijeron que es muy probable que haya esa demora, entonces le pusieron ahí un valor de 3. Y el impacto, según el análisis, ellos dijeron que es muy grave de que ocurra
esta demora. O sea, si se produce esta demora es muy grave. Entonces hacemos la multiplicación. 3 por 20 en la calificación nos da 60 y se ubica en una zona de riesgo inaceptable. ¿Qué significa? Que tenemos que escribir una política para administrar este riesgo. Esta es la planilla de valoración de riesgos. Aquí tenemos que tener en cuenta la gestión por proceso. ¿Por qué? Porque cuando calificamos una actividad tenemos que tener en cuenta que cada actividad forma parte de un subproceso, de un proceso y de un macroproceso. Entonces tenemos que calificar la importancia que tienen cada una de estas actividades para lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, la calificación es del 1 al 5. Ellos calificaron con 4, ¿por qué? Porque los estudios eléctricos de generación para los procesos que ellos llevan a cabo día a día es muy importante. Por otro lado, tenemos que también calificar los riesgos que están asociados a estas actividades. En este caso, la demora en los estudios eléctricos de generación, en su calificación del 1 al 5, ellos colocaron 4. ¿Por qué? Porque si se da esta demora también es muy importante. Esta es nuestra planilla de priorización de riesgos. Aquí registramos, calculamos el peso final de cada riesgo. Pero ¿de dónde sacamos estos datos? Sacamos los datos de esa primera planilla de calificación donde calculamos la probabilidad por el impacto. Después teníamos esa segunda planilla que era de valoración donde hacemos la calificación del 1 al 5 de la importancia que tienen nuestras actividades, de la importancia que tienen nuestros riesgos. Bueno, todos esos datos nosotros traemos a esta planilla. Y aquí vemos el peso final, el total del puntaje que tiene cada riesgo, que colocamos en esa columna que dice total puntaje de riesgo. Luego en la siguiente hay unos números donde colocamos la prioridad que tienen para que sean tratados o no estos riesgos. Una vez que definimos el peso de cada riesgo, tenemos que analizar si vamos a tratar o no estos riesgos. Si los niveles de riesgo son bajos y tolerables, entonces no requieren tratamiento. ¿Cuáles son estos riesgos? Todo lo que vemos en verde, en amarillo. Esos riesgos podemos aceptar. Para mayores niveles de riesgo tenemos que desarrollar e implementar estrategias y planes de acción para tratar de minimizar estos riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Todos los riesgos con los colores rojo y naranja. Esos son prioridad 1 y 2. Para tratar los riesgos con prioridad 1 y 2, los riesgos en rojo y naranja, tenemos que escribir políticas para administrar estos riesgos. ¿Y qué nos permiten estas políticas? Nos permiten estructurar criterios para la toma de decisiones, así como también definir las estrategias respecto al tratamiento de estos riesgos y de sus efectos al interior de la institución. Estas políticas traducen la posición del nivel directivo con respecto al manejo de los riesgos. Ahora vamos a ver el resultado final, que es nuestro mapa de riesgos. Aquí podemos observar el mapa de riesgos del macroproceso 1, gestión estratégica institucional. Teniendo en cuenta nuestra gestión por procesos, podemos visualizar en esta planilla el macroproceso, los procesos, subprocesos con sus actividades y los riesgos asociados a estas actividades. También tenemos el total del puntaje de cada riesgo, así como también la priorización de cada uno. En la última columna podemos ver las políticas de administración de riesgos.
Vamos a analizar el subproceso de gestión de datos e información estadística institucional. Este subproceso tiene dos actividades. Vamos a analizar la actividad de elaboración y actualización de información estadística institucional, que tiene un peso con prioridad 1, sale un color rojo, para su riesgo de demora en la elaboración y actualización de información estadística institucional. Los dueños de este proceso establecieron como política coordinar acciones con los proveedores de datos para actualizar en tiempo y forma la información estadística institucional. Esto para tratar de evitar o minimizar esta demora. Vamos a ver también el subproceso de proyecciones financieras y flujo de caja institucional de mediano y largo plazo. Este subproceso también tiene dos actividades. Vamos a analizar la actividad de elaboración del flujo de caja, que también tiene una prioridad 2, salió en color naranja, y su riesgo es incumplimiento en la elaboración del flujo de caja. Ellos establecieron como política coordinar el apoyo de las unidades involucradas para la obtención de datos en forma oportuna, definición de estrategias y supuestos en forma oportuna para la elaboración del flujo de caja. Más arriba podemos visualizar todo lo que está en color verde y en amarillo, que no tienen ninguna política para administrar esos riesgos. ¿Por qué? Porque todo eso son niveles bajos y se pueden aceptar esos riesgos. Todas estas informaciones ustedes pueden encontrar en intranet, en la columna de navegación. Si se fijan, organización, sistemas y procesos, tiene dos archivos y ustedes eligen la carpetita donde dice políticas y sistemas de gestión. Luego ingresan a la carpeta de identificación y evaluación de riesgos y ahí van a encontrar todas las informaciones referentes a lo que es riesgos en la institución. También pueden encontrar todo lo referente a riesgos en el CIMA, que está en la página web de la ANDE, y para cualquier consulta estamos en el Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión. Pueden consultar conmigo, Natalia Ferreira, o con Fabiola Chamorro, y tienen los números de interno. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.